La inesperada decisión del millonario que abre su corazón a una menina mendiga en la calle. Era una noche oscura y fría en una ciudad desolada, donde el concreto agrietado luchaba por retener la esperanza entre calles llenas de sombras y luces de neón que parpadeaban con un brillo engañoso. Alejandro, un millonario de mirada distante y actitud fría, recorría esas avenidas vacías, envuelto en su traje caro, sintiendo la soledad como un manto pesado. A su alrededor, la pobreza asomaba entre los escombros, como un grito ahogado en una pandilla de sueños rotos. En la esquina de una plaza desgastada, Alejandro se detuvo al notar una joven mendiga. Valentina, ella estaba rodeada de un rayo de color, ofreciéndole flores marchitas con una sonrisa que desafiaba la desesperanza. Sus ojos brillaban con una luz que él no había visto en años. ¿Quieres una flor?, preguntó ella, su voz melodiosa transformando el frío ambiente. A pesar de las circunstancias, su dulzura y su espíritu parecían iluminar la noche. El hombre, cuyo corazón estaba más cerrado que la caja fuerte de su fortuna, sintió un extraño tirón en su pecho. Algo en ella lo atraía, como un magnetismo inexplicable. ¿Por qué vendes flores en esta miseria?, la interrogó, notando que las luces parpadeantes de la plaza parecían oscurecerse a su alrededor. Porque cada una de ellas cuenta una historia, y a veces un pequeño destello de alegría puede cambiar el mundo, respondió Valentina, con una determinación que lo sorprendió. En ese momento, Alejandro se encontró cuestionándose su propia existencia vacía. ¿Qué había logrado él con su fortuna si no era capaz de ofrecer una sola flor? A medida que conversaban, Alejandro no pudo evitar abrirse. Había algo liberador en la conexión que sentía con Valentina, un impulso de dejar atrás la frialdad que lo había protegido de la vida. Sin embargo, justo cuando los latidos de su corazón empezaban a compasarse, una presencia oscura surgió de las sombras. Manuel, un antiguo socio de negocios que había traicionado a Alejandro en el pasado. Su mirada fulminante y su sonrisa torcida irrumpieron en aquel momento, como un relámpago en medio de la noche, abriendo la puerta a la caridad. Alejandro, ya veo que has decidido arriesgarlo todo por una mendiga, se burló con veneno en su voz. La tensión aumentó mientras Valentina retrocedía, sus flores temblando en su mano. Alejandro sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Antes de que pudiera responder, el murmullo de la gente se hizo eco, levantando la tensión en el ambiente. Aquellos que observaban la escena sentían un nudo en la garganta, un escalofrío colectivo que recorría la plaza. La imagen de un millonario confrontado con su pasado y una joven llena de vida reunida en el epicentro de la miseria era una mezcla intoxicante de vulnerabilidad y desafío. Entonces, un grito cercano rompió el silencio y todos los ojos se volcaron hacia Valentina. Algo más profundo que el aire se coló entre ellos, un oscuro secreto que ahora amenazaba no solo su conexión, sino también la vida misma de Valentina. ¿Qué misterios ocultaba su pasado? Alejandro sabía que debía decidir. ¿Se quedaría en su zona de confort, arriesgando todo por una conexión auténtica? ¿O se lanzaría a la incertidumbre, enfrentando sus propios miedos? En ese instante, el tiempo pareció detenerse, dejando al lector preguntándose si Alejandro podría salvarla y, al mismo tiempo, encontrar la redención para su propia alma perdida. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. La tensión estaba en el aire, casi palpable. Valentina retrocedió un paso, sus flores temblando en su mano, y Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba. La sonrisa de la joven, esa chispa de vida, parecía desvanecerse ante la sombra del hombre que había aparecido. Manuel avanzó, su mirada fija en Alejandro, como si quisiera devorarlo. Patético, murmuró, su tono cargado de desprecio. La multitud en la plaza empezó a murmurar, los rostros se volteaban entre el temor y la curiosidad, como si lo que iba a suceder era un secreto oscuro a punto de ser revelado. La atmósfera se estremeció con la tensión. ¿Por qué no vuelves a tus negocios, Manuel? No tienes nada que ver aquí, respondió Alejandro, intentando mantener la calma, pero su voz tembló. Pero sí tengo mucho más que ver de lo que piensas, contestó Manuel, esbozando una sonrisa burlona. Luego, sin previo aviso, se volvió hacia Valentina. ¿Y tú, niña? Debes saber bien que estás jugando con fuego. Alejandro siempre ha sido un hombre de malas decisiones, y la mayor fue dejarme atrás. Valentina frunció el ceño, la confusión nublando sus ojos.
¿Qué quieres?, preguntó, su voz creando un hilo de confianza en medio de la tormenta. La respuesta de Manuel fue brutal. Tu vida es un juego, florista, y no estoy hablando de vender flores. Su risa fue escalofriante. Digamos que tu historia no es tan inocente como parece. Tienes secretos que podrían arruinar no solo tu vida, sino también la de este millonario que acaba de abrir su corazón a ti. El murmullos de la multitud crecieron, gente miraba expectante. Alejandro sintió un nudo en su garganta, casi podía escuchar cómo todos contenían la respiración. ¿Qué sabes de ella? ¿Qué estás insinuando?, preguntó, su voz ahora más fuerte, pero sus manos temblaban. Tal vez sea una ladrona, tal vez una estafadora. Manuel se acercó aún más a Valentina. O tal vez es alguien que se ha infiltrado en tu vida para un propósito mucho más oscuro, Alejandro. Los ojos de Valentina se abrieron como platos. Eso no es cierto, gritó, pero el miedo se reflejaba en su voz. El silencio se hizo denso. La multitud ahora se agolpaba, unos empujando a otros para poder escuchar, para ver. Se respiraba miedo y morbo. Alejandro sintió su pecho oprimirse, las palabras de Manuel resonaban en su mente. ¿Era posible que Valentina? Y entonces un grito desgarrador rasgó el aire. Era Valentina, que cayó de rodillas, su cuerpo convulsionando. Alejandro se lanzó hacia ella. Valentina, no, la multitud se separó, el caos estalló por completo, gente empujándose, gritos, incredulidad, todo se volvió un torbellino de pánico. Mientras Alejandro sostenía a Valentina, tratando de calmarla, su mirada se encontró con la de Manuel. Había un triunfo en sus ojos que lo aterró. Esto, amigo mío, es solo el principio, susurró Manuel, la sonrisa todavía dibujada en su rostro. Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba. ¿Qué había provocado esa crisis? ¿Quién era realmente Valentina? La conexión que había comenzado a florecer entre ellos estaba ahora amenazada por un oscuro secreto. Podría salvarla y descubrir la verdad a tiempo. El eco de las palabras de Manuel resonaban en su mente, mientras el grito de Valentina palpitaba en su corazón. ¿Quién era ella? La noche se espesó alrededor de ellos, y Alejandro se encontró en una encrucijada. Tenía que elegir. El caos se desató cuando Valentina cayó de rodillas, sus flores esparciéndose como un torrente de colores abandonado. Alejandro la sostuvo, sus manos temblorosas sintiendo el frío de su piel. Valentina, por favor, despierta, suplicó, su corazón latiendo con fuerza, como un tambor desesperado en la noche. Manuel, con una sonrisa torcida, disfrutaba del momento. ¿Ves? Esto es lo que sucede cuando te dejas llevar por ilusiones. La gente como tú siempre termina mal, dijo, acercándose a ellos con paso decidido. La multitud, reteniendo el aliento, observaba con ojos ansiosos. Alguien llame a una ambulancia, gritó alguien desde el fondo, pero las palabras se perdieron entre el murmullo de la gente que se arremolinaba, algunos sacando sus teléfonos, otros incapaces de apartar la mirada de la escena. Valentina convulsionó nuevamente, sus ojos entreabiertos reflejaban un terror profundo. Valentina, mírame. Alejandro la sacudió suavemente, histeria y miedo mezclándose en su voz, pero ella no podía verlo. No te vayas, gritó, sintiendo como el pánico se apoderaba de él. Justo cuando Alejandro pensó que la situación no podía empeorar, un sonido metálico cortó el aire, el desagradable tintineo de un arma al caer al suelo. La multitud se separó, un murmullo de horror recorriendo el lugar. Manuel había dejado caer un revólver, su rostro mostró un matiz de satisfacción. El pasado siempre vuelve para atormentar a los vivos, exclamó Manuel, su risa resonando cruelmente en la plaza. Valentina tiene secretos que no ha compartido, pero ¿por qué perder el tiempo, Alejandro? Quizás deberías saber qué más sabes de ella antes de lanzarte a salvarla. Las palabras de Manuel hicieron eco en la mente de Alejandro. Su corazón se detuvo. ¿Qué sabes?, preguntó, su voz temblando, la rabia y el miedo entrelazándose. La verdad parecía golpearlo como un trueno, y ahora su mente se llenaba de dudas sobre la mujer que había despertado algo en él. Valentina, mientras tanto, se retorcía en el suelo, su expresión distorsionada por el dolor. Alejandro sintió que la desesperación se apoderaba de él. No, no, no. Repetía, pero cada nueva convulsión era un vistazo al abismo. Ella no es quien dices que es, Alejandro. Tal vez sea la única persona que puede salvarla en este momento. O condenarla, Manuel agregó con desdén, inclinándose hacia Valentina. Fue en ese instante, cuando la noche se volvía cada vez más oscura, que dentro del cuerpo de Valentina se dio un giro inesperado. Un grito desgarrador llenó la plaza, como si todos los demonios hubieran sido liberados. Se sentó de golpe, los ojos bien abiertos, y en sus labios, las palabras brotaron con una voz que no era la de la joven que Alejandro conoció. No puedo permitirlo. No puedo dejar que me atrapen de nuevo. Alejandro se paralizó. Valentina había cambiado, su expresión era casi aterradora. Algo en su mirada se tornó sombrío y lleno de secretos.
La paz en su interior se había disipado. La multitud retrocedió, un murmullo de incredulidad llenó la plaza. ¿Qué está pasando? Alejandro murmuró desconcertado. Todo lo que sabía sobre ella comenzó a desmoronarse. La chispa de vida que había admirado en Valentina ahora parecía un fuego oscuro. ¿Qué había detrás de su dulzura? ¿Quién era realmente? Y entonces, en un giro aún más impactante, Valentina levantó la mano temblorosa y, como si tuviera el poder de la revelación, gritó: «Soy la única heredera de un tesoro que muchos quieren destruir. He estado escondiéndome, todo fue un plan desde el inicio». La plaza se quedó en un silencio mortal. Alejandro sintió el frío recorrer su espina dorsal. ¿Era posible que todo hubiera sido una farsa? Su mente giraba mientras los murmullos de la multitud se convertían en un torrente de especulaciones. Todo lo que había creído y deseado se tambaleaba en un rincón oscuro. La verdad nunca había parecido tan traicionera. ¿Podría Alejandro seguir apoyándola? Sus ojos se encontraron en un instante cargado de miedo y esperanza, mientras la noche se cerraba a su alrededor, dejando preguntas rápidas por responder. ¿Quién era Valentina realmente? ¿Podría Alejandro atrever a descubrirlo? La plaza estaba en un silencio helado. Los murmullos cesaron y los rostros de la multitud se tornaron inexpresivos, paralizados ante la revelación de Valentina. Alejandro sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Una heredera de un tesoro? La mente de todos giraba vertiginosamente y su corazón latía con fuerza en su pecho, como si intentara escapar de la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Valentina, aún en el suelo, respiraba con dificultad. Su mirada, antes llena de vida, ahora era un espejo de sombras. «No puedo dejar que me atrapen de nuevo», repitió, su voz quebrada, temblando al borde de un abismo. Cada palabra era un eco de angustia, y cada mirada en su dirección pesaba como una losa. «¿Qué escondes, Valentina? ¿Por qué estás huyendo?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. La desesperación nacía en lo más profundo de su ser, pero la multitud ahora llenaba la plaza con una mezcla de curiosidad y temor. Todos necesitaban respuestas. «Es un juego peligroso», balbuceó, pareciendo luchar contra una fuerza invisible. De repente, Valentina arqueó su cuerpo, sus ojos cerrándose con fuerza. «No puedo dejar que me atrapen, no de nuevo», gritó, desafiando lo que parecía atraparla. Alejandro se agachó más cerca de ella, intentando captar su mirada. Era un instante de conexión, pero Valentina se tambaleó, las flores esparcidas alrededor de ella. Todo lo que había sido su mundo se consumía en un caos violento. Y de repente, un ruido ensordecedor, como un trueno, resonó en el aire. Una figura emergió de la oscuridad detrás de Manuel, un hombre robusto con una chaqueta negra. «Lárgate de aquí, Manuel», gritó. Los murmullos estallaron en la multitud mientras el nuevo antagonista se interpuso entre ellos. «¿Quién eres tú para interrumpir?», desafió Manuel, su desprecio brotando como veneno. Pero el nuevo hombre, con una determinación intensa en su mirada, no se movió. «Soy el hermano de Valentina. Y estoy aquí para llevármela», dijo, y las palabras cayeron pesadas en el aire. Un shock recorrió a la multitud como un relámpago. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. Su mente se debatía entre la incredulidad y la traición. «Tu hermano». «Eso no puede ser», murmuró alguien en la multitud. El rostro de Valentina se transformó, una mezcla de alivio y terror llenó su expresión. «No, no, no es cierto», balbuceó, cada sílaba era un clamor ahogado. «Lo es, eres un peligro, Valentina, siempre lo has sido. Ven conmigo ahora», insistió él, avanzando con paso firme, extendiendo la mano a su hermana. El rostro de Valentina se recuperó en un instante, del pánico a la incertidumbre. La tensión estalló como una bomba. «No puedes llevártela», Alejandro gritó, su corazón latiendo como un martillo. Es una mujer increíble, no sabes lo que has hecho». Su voz resonaba en la plaza. Las miradas se volvían entre ellos como si fueran un espectáculo, un drama en vivo lleno de ansiedad. «Tú no entiendes, ella tiene mucho que perder. Este hombre no te ha contado la verdad sobre su pasado», el hermano insistió, su tono era una mezcla de advertencia y rencor. «Valentina, dime que esto no es cierto». «¿Por qué no me lo dijiste?», Alejandro exigió, sintiéndose más perdido que nunca. Valentina temblaba, sus ojos llenándose de lágrimas. Era un horror que no quería creer. «Prometí que estaría a salvo, llegué a mi fin, pero no sabía que tendría que enfrentar a mi hermano una vez más», susurró Valentina, su voz quebrándose. En ese instante todo se derrumbó. «Ella no es solo una mendiga, es la hija de un mafioso que ha estado en prisión. Y su familia ha sido condenada por tratar de arrebatar un tesoro de nuestro padre», dijo el hermano, y cada palabra dejaba un rastro de destrucción. El público contuvo el aliento, mientras Alejandro se sentía como si cayera al vacío. Valentina miró a Alejandro entre el dolor y la confusión. Ella era más de lo que había dejado entrever. Su vida entera era un engaño, una fachada.
Lo lamento, dijo finalmente, y Alejandro sintió un nudo en la garganta, un lamento que no podría desatar. No quiero que te lleves a Valentina, no sin saber la verdad, Manuel dijo, su sonrisa se amplió. En un instante todo se tornó aún más caótico. La tensión se palpaba en el aire. No se lo merece, el grito resonó en su interior, mientras Alejandro se dio cuenta del monstruo que había quedado a la vista. ¿Podría realmente perderla de esa manera? Era Valentina quien decía ser. Un estruendo sacudió la plaza, la tormenta de secretos giraba a su alrededor, que tan oscuro era el camino que les esperaba. La plaza seguía en un silencio helado, y la tensión colgaba en el aire como una nube oscura. Alejandro no podía apartar la mirada de Valentina, que parecía atrapada entre la sorpresa y el horror. Su hermano, aquel desconocido que había irrumpido en su vida, la miraba con una mezcla de preocupación y rencor. Todo se sentía irreal. ¿Era posible que la mujer que lo había tocado tan profundamente tuviera secretos tan oscuros? Valentina, dímelo, es cierto lo que dice él. La angustia en la voz de Alejandro resonó. Quería saber, necesitaba entender si la conexión que habían formado ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. La multitud contenía la respiración, los murmullos reverberando por la plaza. «Eres mi única familia, ¿por qué no viniste antes?», dijo Valentina, sus ojos brillando de lágrimas mientras miraba a su hermano. «Siempre creí que estaba a salvo aquí, no sabía que vendrías». Su voz se rompía entre el miedo y la traición. «Tenía que protegerte». «Ellos vienen por ti», el hermano dijo con una gravedad que hizo temblar a Alejandro. «El tiempo se agota, no son solo rumores, están tras el tesoro que llevas contigo. Tú eres la única que puede abrirlo». La palabra tesoro resonó como un eco, provocando que los murmullos en la plaza crecieran. ¿De qué hablaban? Alejandro sintió un vacío en su estómago. «¿Qué tesoro?», preguntó, su voz firme aunque temblorosa. Valentina se paró lentamente, temblando pero decidida. «No puedo correr más. Años escondiéndome detrás de esta vida simple, pero eso ya no importa. Soy la última heredera de un linaje que ha sido perseguido durante generaciones», dijo, y los ojos de la multitud se ampliaron, presos del asombro. «¿Qué significa eso?». Alejandro sintió cómo su mundo se tambaleaba. La Valentina que había conocido era pura, era amor y esperanza. La idea de que ella estuviera envuelta en un oscuro legado era escalofriante. «El tesoro que guardo no es solo oro o joyas, es un mapa, un secreto sobre los orígenes de mi familia, algo que muchos quieren en sus manos». Su voz era seria, casi un susurro. El hermano de Valentina se adelantó. «¿Ves? Ella no es la mendiga que creías. Su vida ha sido un juego que ha controlado, pero ahora está en peligro. Debemos irnos». Ya de repente, un estruendo sacudió el aire. Un grupo de hombres con caras encapuchadas surgió de entre la multitud, empujando a la gente como si fueran marionetas. «No se muevan», gritaron con voces profundas y amenazantes, y el caos estalló de nuevo. «Valentina, suéltala», Alejandro gritó mientras los hombres se acercaban, sus ojos reflejando el terror. Las flores que antes yacían en el suelo ahora eran un símbolo de la fragilidad de ese momento. El hermano de Valentina se adelantó para protegerla. «No, tienen que quedarse con nosotros, váyanse». Mientras tanto, Valentina miraba a Alejandro desesperada. «Te necesito. No puedo perderlo todo, no quiero que te pase nada». Pero justo en ese instante, Manuel, que observaba desde un rincón, sonrió cínicamente. Él sabía más de lo que había revelado. «Es una trampa, Alejandro, todo es un juego. El tesoro no solo está en su familia, también se encuentra aquí, en esta plaza, y la verdadera herencia de Valentina es mucho más oscura». Esas palabras cayeron como un rayo. La multitud retumbó en un murmullo de preocupación. Alejandro sintió que un sudor frío le recorría la frente. ¿Qué estaba ocultando Valentina? Entonces, un grito desgarrador cortó la tensión. Valentina se desplomó de nuevo, esta vez rodeada de una aura de miedo que radiaba de su ser. «No puedo, están aquí. Me han encontrado». El caos se intensificó mientras Alejandro la sostenía, sintiendo cómo se desvanecía bajo su toque. La plaza, antes llena de curiosidad, ahora era un lugar de pánico. Y entonces, en un giro inesperado, la figura del hermano de Valentina se desvaneció en la multitud. Nadie lo había visto irse. «Atrás, atrás todos». Alejandro gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Sin advertencia, un estruendo estalló cuando un hombre se lanzó hacia él desde las sombras. La realidad se torcía, y Alejandro se preguntó, ¿quién era realmente Valentina y qué había hecho para ser perseguida así? La historia que había creído conocer se desvanecía, dejando solo más preguntas y un vacío aterrador. La noche se cerraba sobre ellos, y el misterio solo acababa de comenzar. ¿Qué haría Alejandro para salvarla, y quién había sido realmente la mujer que había comenzado a amar? La respuesta se acercaba, sigilosa como un susurro en la oscuridad, y Alejandro sabía que su vida jamás volvería a ser la misma.
la plaza seguía en un silencio helado. Los murmullos cesaron, y los rostros de la multitud se tornaron inexpresivos, paralizados ante la revelación de Valentina. Alejandro sintió un sudor frío recorrer su espalda. Una heredera de un tesoro, la mente de todos giraba vertiginosamente y su corazón latía con fuerza en su pecho, como si intentara escapar de la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Valentina, aún en el suelo, respiraba con dificultad. Su mirada, antes llena de vida, ahora era un espejo de sombras. No puedo dejar que me atrapen de nuevo, repitió, su voz quebrada, temblando al borde de un abismo. ¿Qué escondes, Valentina? ¿Por qué estás huyendo? Preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. La desesperación nacía en lo más profundo de su ser, pero la multitud ahora llenaba la plaza con una mezcla de curiosidad y temor. Todos necesitaban respuestas. Es un juego peligroso, balbuceó, pareciendo luchar contra una fuerza invisible. De repente, Valentina arqueó su cuerpo, sus ojos entreabiertos reflejaban un terror profundo. No puedo permitirlo, no puedo dejar que me atrapen, gritó, desafiando lo que parecía atraparla. Alejandro se agachó más cerca de ella, intentando captar su mirada. Era un instante de conexión, pero Valentina se tambaleó, las flores esparcidas alrededor de ella. Todo lo que había sido su mundo se consumía en un caos violento. Y de repente, un ruido ensordecedor como un trueno resonó en el aire. Una figura emergió de la oscuridad detrás de Manuel, un hombre robusto con una chaqueta negra. «Lárgate de aquí, Manuel», gritó. Los murmullos estallaron en la multitud mientras el nuevo antagonista se interpuso entre ellos. «¿Quién eres tú para interrumpir?», desafió Manuel, su desprecio brotando como veneno. Pero el nuevo hombre, con una determinación intensa en su mirada, no se movió. «Soy el hermano de Valentina y estoy aquí para llevármela», dijo, y las palabras cayeron pesadas en el aire. Un shock recorrió a la multitud como un relámpago. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración, su mente se debatía entre la incredulidad y la traición. «Tu hermano». «Eso no puede ser», murmuró alguien en la multitud. El rostro de Valentina se transformó, una mezcla de alivio y terror llenó su expresión. «No, no es cierto», balbuceó, cada sílaba era un clamor ahogado. «Lo es, eres un peligro, Valentina, siempre lo has sido. Ven conmigo ahora», insistió él, avanzando con paso firme, extendiendo la mano a su hermana. El rostro de Valentina se recuperó en un instante, del pánico a la incertidumbre. La tensión estalló como una bomba. «No puedes llevártela». Alejandro gritó, su corazón latiendo como un martillo. Es una mujer increíble, no sabes lo que has hecho». Su voz resonaba en la plaza. Las miradas se volvían entre ellos como si fueran un espectáculo, un drama en vivo lleno de ansiedad. «Valentina, dime que esto no es cierto». «¿Por qué no me lo dijiste?», Alejandro exigió, sintiéndose más perdido que nunca. Valentina temblaba, sus ojos llenándose de lágrimas. Era un horror que no quería creer. «Prometí que estaría a salvo, llegué a mi fin, pero no sabía que tendría que enfrentar a mi hermano una vez más», susurró Valentina, su voz quebrándose. En ese instante todo se derrumbó. Ella no es solo una mendiga. Es la hija de un mafioso que ha estado en prisión, y su familia ha sido condenada por tratar de arrebatar un tesoro de nuestro padre», dijo el hermano, y cada palabra dejaba un rastro de destrucción. El público contuvo el aliento, mientras Alejandro se sentía como si cayera al vacío. Valentina miró a Alejandro entre el dolor y la confusión. Ella era más de lo que había dejado entrever. Su vida entera era un engaño, una fachada. «Lo lamento», dijo finalmente, y Alejandro sintió un nudo en la garganta, un lamento que no podría desatar. «No quiero que te lleves a Valentina, no sin saber la verdad». Manuel dijo, su sonrisa se amplió. En un instante todo se tornó aún más caótico. La tensión se palpaba en el aire. «No se lo merece». El grito resonó en su interior, mientras Alejandro se dio cuenta del monstruo que había quedado a la vista. ¿Podría realmente perderla de esa manera? Era Valentina quien decía ser. Y justo en ese momento de caos, la luz de las farolas flaqueó de repente y todo quedó sumido en la oscuridad. Un grito desgarrador cortó el aire. Era la voz de Valentina, pero ya no era su voz. «No son ellos, yo soy la que busca el tesoro». La multitud quedó paralizada. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. De pronto, de la oscuridad, emergió una figura conocida. Era un hombre que todos creían muerto, el padre de Valentina. «Sorpresa», exclamó con una sonrisa retorcida. «Estaba esperando mi momento. Valentina, mi querida, no puedes escapar de tu destino. Todo ha sido un juego que llevamos ensayando por años». Las palabras golpearon a todos como un huracán. La revelación de que el padre de Valentina había estado tras las sombras todo el tiempo dejó a Alejandro atónito. La verdad era más retorcida de lo que jamás imaginó.
la vida de Valentina, su sufrimiento, todo un elaborado plan, y él había sido solo un peón en esta peligrosa partida. La multitud quedó en un silencio espeso, apenas respirando, mientras Valentina se tambaleaba ante la revelación. No, no puede ser, susurró, una mezcla de horror y negación bailando en sus ojos. Alejandro sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Era verdad, la sonrisa del padre de Valentina brilló en la oscuridad, una mueca de triunfo, y todo su mundo se sumió en la confusión. Un dilema aterrador pasaba entre ellos, y el amor que sentía por Valentina ahora estaba envuelto en una red de traiciones y secretos. El caos se reanudaría, pero Alejandro supo que la pesadilla apenas comenzaba. La pregunta que retumbaba en su mente era, ¿qué haría ahora? El amor que sentía era suficiente para enfrentar la verdad, y lo más importante, ¿podría Valentina romper las cadenas de su pasado? La noche cerró su telón sombrío, dejando solo preguntas sin respuesta en el aire. La plaza seguía sumida en el silencio, el aire tenso como una cuerda a punto de romperse. Alejandro, con el corazón en un puño, apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. La revelación de Valentina y la aparición de su padre alteraban todos sus pensamientos. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró, la incredulidad lamiendo su voz. Mientras el padre de Valentina sonreía desde las sombras, un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos helados. Un grito agudo rompió la quietud, surgiendo desde las profundidades de la multitud. Un grito que sonaba familiar, que resonaba como un eco de los más oscuros temores de Alejandro. De repente, una figura conocida se abrió paso entre la masa de espectadores. Lucía, la exesposa de Alejandro, la mujer que había creído que había dejado atrás. Sus ojos centelleaban de un furor que hacía tiempo no veía. Alejandro, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Los murmullos crecieron, la confusión era palpable. Alejandro sintió el aire convertirse en plomo. Lucía, ¿qué haces tú aquí? Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué estaba ella allí justo en este momento de caos? Vine a buscarte, nunca debiste dejarlo todo. Están en peligro, tú estás en peligro, gritó Lucía señalando a Valentina. La frase cortó como un cuchillo, y todos se volvieron hacia donde estaba Valentina, aún en el suelo, temblando. ¿Es cierto? ¿Estás metido en algo que no puedo entender? Alejandro preguntó, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. Lo que había sido un momento de confrontación inminente, ahora se convertía en un torbellino de emociones superpuestas. Lucía se adelantó, su voz ahora un susurro cargado de urgencia. No puedes confiar en ellos. Hay algo que no sabes sobre el tesoro de Valentina y lo que significa para su familia. Ellos quieren usarlo para algo horrible. Sus ojos brillaban con una mezcla de pánico y determinación. ¿Qué te detiene de decirlo todo, Lucía?, preguntó Manuel divertidamente, con una sonrisa sarcástica. Nunca fuiste parte de este juego. Solo eres una pieza en un tablero que no entiendes. La risa del hombre resonó con desprecio, pero Alejandro apenas podía oírlo. La revelación de Lucía lo tenía atrapado. Por favor, Alejandro, escúchame. Estuve trabajando con ellos en un plan para desenmascarar a tu padre y a su mafia, Lucía admitió, y su voz se quebró. Pero el tiempo se nos acabó y mi vida está en peligro por tus decisiones. Lo que sabemos sobre Valentina es mucho más oscuro de lo que piensas. ¿Qué? Mi padre, la incredulidad retumbaba en su cabeza. Todo lo que pensaba saber se desmoronaba. Si había alguna verdad en las palabras de Lucía, los peligros que enfrentaba eran infinitamente más complicados. Su padre es una leyenda entre los criminales. Su llegada aquí significa que vendrán por el tesoro también. Lucía apretó su puño, no solo por Valentina, sino por todos nosotros. El tiempo se acaba y deben salir de aquí ya. De pronto, un estruendo sacudió la plaza. Las luces comenzaron a parpadear y un grupo de hombres armados surgió desde las sombras. La multitud entró en pánico, al suelo. «Es un ataque», gritó uno de ellos, y el caos estalló. La gente gritaba, empujándose, tratando de escapar del peligro. A Alejandro se le heló la sangre. «Valentina, ven conmigo», gritó extendiendo la mano, pero ella, paralizada por el horror, no se movía. Lucía se posicionó frente a ellos, dispuesta a proteger a Alejandro y a Valentina. «No, no puedes llevártela. Necesitamos unirnos, todos juntos», gritó, reflejando su propia desesperación. Con el subidón de adrenalina, Alejandro se giró hacia Valentina y su padre, cuya sonrisa se había desvanecido, y se dio cuenta de que ya no era una mera observadora en este juego. «Necesitamos la verdad ahora», Alejandro exigió. «¿Cuál es el verdadero plan?». Antes que pudiera recibir respuesta, un estruendo ensordecedor resonó cuando uno de los hombres armados encendió una bengala. Una luz deslumbrante iluminó la plaza, revelando a todos los presentes, cada mirada reflejando el caos y la violencia que se avecinaba. El rostro de Valentina palideció. «Es un juego más grande, Alejandro. La respuesta está en ti»,
gritó su padre mientras las sombras se cernían sobre ellos. La duda, el miedo y la traición llenaron el aire. ¿Quién estaba realmente manipulando a quién en este embrollo de secretos? Y con una última mirada hacia Valentina, Alejandro supo que nada volvería a ser igual. La plaza seguía sumida en el caos. La figura de Lucía se erguía frente a Alejandro, mientras el aire se llenaba de gritos y el sonido de los hombres armados. Valentina seguía temblando en el suelo, su rostro pálido como el papel. La tensión podía cortarse con un cuchillo. «Valentina, ven aquí», Alejandro gritó extendiendo la mano hacia ella, pero antes de que pudiera dar un paso, el ambiente cambió por completo. Un estallido resonó en la plaza, y una gran explosión iluminó la noche como un relámpago, lanzando a la multitud en direcciones contrarias. Las luces se apagaron de golpe, dejando solo gritos y el eco del horror. Cuando la luz regresó, Alejandro se dio cuenta de que Valentina había desaparecido. Su corazón se hundió. «Valentina», gritó desesperado mientras el pánico se desataba a su alrededor. La multitud corría en distintas direcciones y el caos se multiplicaba. ¿A dónde había ido? Ya no hay tiempo para esto. Ven, Lucía tiró de él, pero Alejandro no podía moverse. Su mente estaba atrapada en la búsqueda de Valentina. No, ella necesita ayuda. Gritó sintiendo cómo el miedo y la urgencia lo consumían. Entonces, en medio de la confusión, una figura apareció entre las sombras. Era Manuel, con una sonrisa que desafiaba la lógica. «Tienes que decidir, Alejandro. Ella no es quien crees», casi susurró, su voz llena de un peligro sutil. «Todo está interconectado. El tiempo está en tu contra». «¿Qué significas?», Alejandro replicó, golpeando la cabeza de Manuel con preguntas mientras su pecho ardía de ansias. La figura era casi una sombra. Detrás de él se escuchaban los ecos de los gritos. Sin previo aviso, una nueva explosión resonó por la plaza. El suelo tembló y las luces parpadearon de nuevo. En ese segundo, todo se detuvo. Una extraña calma se apoderó del ambiente y en medio del estruendo, Alejandro sintió que el aire se helaba. Las palabras de Manuel resonaban como un eco en su mente. «Ella tiene un secreto, y no es uno que esté dispuesto a compartir». La voz de Manuel fue primero un murmullo, luego un grito en la oscuridad. «Es parte del plan». «¿Qué plan?», Alejandro preguntó con el corazón acelerado. Antes de que Manuel pudiera responder, su padre, el hombre que había creído atrapado entre sombras, apareció de nuevo, con una sonrisa retorcida. «Te has convertido en la pieza central, hijo», dijo su padre, sus ojos centelleando con una mezcla de orgullo y desdén. «Todo lo que has vivido ha sido para prepararte para tu verdadero destino. Estás dentro de la red». Un frío recorrió la espalda de Alejandro. «¿Qué dices?». Él jamás había imaginado estar en una red que controlaba su vida. Lucía, ahora al lado de su padre, lo miró con un aire de compasión que lo desconcertó. «Eres más valioso de lo que crees, Alejandro. El tesoro no es solo de Valentina. Tú también lo llevas dentro de ti». La voz de Lucía se desvanecía y las palabras parecidas a un veneno llenaban el aire. Todo dio un giro brusco. Valentina, que había sido su ancla, ahora era parte de algo más grande y oscuro. «No», Alejandro gritó, sintiendo que el mundo que había conocido se despojaba de su esencia. «¿Por qué no me lo dijiste? Siempre estuviste entrelazada en esto». Valentina apareció bruscamente entre las sombras, con los ojos brillando como si llevara todo el peso del mundo. «Alejandro, yo nunca quise», empezó a decir, pero antes de que pudiera terminar, su mirada se encontró con la de su padre y un silencio helado llenó el aire. La multitud quedó inmóvil, observando la tensión. El sufrimiento de Valentina era palpable, y Alejandro sintió cómo su corazón se desgarraba al verla atrapada entre los dos hombres que hoy representaban su pasado y su futuro. «¿Quién está controlando a quién aquí?», se preguntó, mientras una verdad oscura se instalaba en su mente. De repente, la plaza se iluminó con la luz de un helicóptero que sobrevolaba el lugar, proyectando sombras inquietantes por doquier. En un instante, las figuras de las sombras se desvanecieron en la noche. Todo parecía brillar a su alrededor, pero el caos solo estaba comenzando. Los murmullos de la multitud se intensificaron. «La policía, vienen por nosotros», alguien gritó. Y en ese momento, la vida de Alejandro se transformó en un enigma mayor. Valentina, Lucía y su padre parecían ser parte de un juego en el que él era el protagonista involuntario. Las palabras resonaron en su mente: «Todo está entrelazado». Todo el mundo lo miraba a él, como si su decisión fuera capaz de cambiar el destino de todos. Pero había algo más, un secreto, un giro inesperado que cambiaría el curso de la historia. «¿Qué harás, Alejandro?». La pregunta flotó en el aire como una sombra. Su mirada se encontró con Valentina y todos los recuerdos que habían compartido se agolpaban en su mente. En ese instante supo que todo podría transformarse otra vez en un instante y que esa transformación estaba a punto de suceder.
La plaza seguía sumida en el caos. Lucía, con un aire de desesperación, empujó a Alejandro hacia un rincón. «Tienes que irte, no hay tiempo». El fervor en su voz era palpable, pero él no podía apartar la vista de Valentina, con su padre emergiendo de las sombras como un espectro oscuro. Un ruido ensordecedor cortó el aire, un disparo resonó y el mundo se detuvo un segundo. Alejandro sintió que el corazón le olvidaba latir, su mente se llenó de imágenes. La multitud gritaba, algunos caían al suelo mientras otros empujaban para buscar refugio. Valentina gritó con desesperación. Ella estaba de pie, bordeando el borde de la locura, temblando, mirando a su padre con una mezcla de odio y amor. «Tú no puedes estar aquí. No puedes destruirme de nuevo». Las palabras salieron de sus labios como dagas afiladas, y el silencio que siguió fue abrumador. La tensión se palpaba, como un hilo a punto de romperse. «Destruirte no, hija. Solo quiero salvarte», su padre replicó, pero había un brillo oscuro en su mirada. «Todo esto es un juego, ¿no lo ves? Y tú eres la reina». Esa última palabra resonó con un eco que llenó la plaza. Los murmullos de la multitud se convirtieron en una cacofonía de susurros, los rostros se tornaron pálidos ante la revelación. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¿Reina de qué?», balbuceó, sintiendo cómo el corazón se le encogía. ¿Qué había detrás de todo esto? «Vine por el tesoro», Valentina titubeó, retrocediendo un paso. «Pero no para hacerte daño, Alejandro. Lo juro». Sus ojos se llenaron de lágrimas y el caos detrás de ellos se desvaneció en un susurro. Podía sentir su dolor, pero la verdad como una sombra acechante lo hacía temeroso. De repente, un estruendo cortante interrumpió la tensión y un grupo de hombres encapuchados apareció, desenfrenados, corriendo hacia ellos. «Esos son los que buscan a Valentina», gritaron grupos de la multitud, creando una ola de pánico. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Valentina, corre», gritaron, pero antes de que ella pudiera reaccionar, la figura de su hermano apareció de repente, moviéndose con una velocidad casi sobrenatural. «Valentina, ven conmigo», exclamó rápidamente tomándola de la mano. Ahora, la conexión entre ellos se hizo evidente. Los ojos de Valentina, antes llenos de confusión, se tornaron en determinación. «¿Por qué nunca me dijiste que eras tú?», gritó, el dolor crudo reflejado en su rostro. Y en un giro inesperado, su padre sonrió como si todo fuera parte del plan. «Esto es lo que querías, Valentina, ahora sabes la verdad». Esta simple frase resonó en la plaza como un eco distante, pero Alejandro ya no estaba seguro de a quién creer. «Para», grita, sintiendo una ira abrumadora. «¿Qué está pasando?». «Yo soy su verdadero hermano», dijo el hombre que había sido presentado como su hermano. «Ella necesita saberlo», la revelación golpeó como un puño, y Alejandro se sintió tambalear. Todo lo que creía sobre Valentina se desmoronaba. Pero, en ese instante, una figura emergió entre la multitud, con una chaqueta larga y oscura. Era una mujer con una mirada resuelta que se dirigió rápido hacia ellos. «Valentina», gritó, violando el caos, «no puedes dejarnos. El tesoro no es lo que piensas. Eres parte de algo más grande». El revuelo era indescriptible. Valentina miró hacia su verdadero hermano, sus ojos eran un torbellino de confusión. «¿Qué estás diciendo?». La mujer avanzó con determinación. «Eres una pieza clave, Valentina. Lo que llevas es más que un tesoro, es un legado que puede cambiarlo todo». En ese momento, un fogonazo iluminó el cielo, y más disparos resonaron, esta vez más cercanos. La multitud comenzó a huir, arrastrando a Alejandro en la corriente de pánico. Pero él solo podía pensar en Valentina, atrapada entre revelaciones y amenazas. ¿Qué era todo esto? Las palabras flotaban en su mente, y la confusión se apoderaba como un veneno, invadiendo su corazón. «Ven conmigo, Valentina, ahora», gritó mientras extendía la mano, sintiendo que la conexión entre ellos se desgarraba. Y justo cuando pensaban que todo se desmoronaba, Valentina giró a Alejandro con ojos como llamas. «Lo siento, Alejandro, la verdad es más complicada de lo que imaginamos». Y así, en medio de la oscuridad y el sonido de los gritos, la certeza de que todo lo que creía se rompía estalló como un rayo en su mente. Todo había sido un elaborado juego, y ahora el reloj corría. ¿Quién iba a ser el último en pie? La plaza era un caos absoluto. Las luces del helicóptero brillaban como estrellas fugaces, proyectando sombras escalofriantes sobre los rostros aterrorizados de la multitud. Mientras Valentina luchaba contra la confusión que la invadía, Alejandro se sentía atrapado entre sus sentimientos y la verdad que se desmoronaba a su alrededor. «Valentina, ven aquí». Él gritó, el sonido de su voz ahogado por el estruendo que les rodeaba. Ella temblaba, herida por las revelaciones, y su mirada pasaba de su padre a su hermano, revelando el tormento interior que la invadía. La tensión era palpable, casi se podía tocar, y el tiempo parecía moverse más despacio, mientras un disparo resonó en la distancia, cortando el aire como un cuchillo afilado. Unos pasos resonaron cerca.
Alejandro, gritó Lucía acercándose, sus ojos llenos de preocupación, no podemos quedarnos aquí, tienes que decidir, ¿decidir qué? Alejandro replicó, su frustración brotando como lava. Esto es una locura, no puedo dejar a Valentina, tú eres la clave para detener todo esto, Lucía insistió, su voz cargada de urgencia. El tesoro no solo afecta a su familia, afecta a todos, incluso a ti, Valentina, con lágrimas en los ojos, le gritó, no estoy buscando un tesoro, estoy buscando mi vida. Su declaración resonó entre los gritos y el caos, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué significaba eso realmente? Tenemos que irnos ya, dijo su hermano, tirando de ella, pero un grito la detuvo. No, Alejandro se interponía entre ellos, no quiero que te lleves a Valentina. No sin que sepamos la verdad. La determinación palpitaba en sus venas como un latido que gritaba que tenía que finalmente actuar. De repente, la figura de su padre emergió de la multitud, moviéndose con una calma perturbadora. Valentina, ven aquí, es hora de que entiendas quién eres realmente. La autoridad en su voz congeló el aire, la multitud contenía la respiración. No quiero saber, solo quiero vivir. Valentina gritó, su voz llena de dolor, pero Alejandro podía ver la lucha en su interior. Un silencio profundo llenó el espacio, solo roto por el murmullo de las sombras. Tú dependes de mí. Su padre replicó, avanzando hacia ella. En sus ojos había un fuego que llevaba años oculto. Eres parte de un legado que ni siquiera comprendes. Las palabras cortaron como el viento frío de la noche. Alejandro, en un acto de desesperación, se interpuso. Déjala en paz, rugió, pero la confusión se convertía en un fuego y la necesidad de tomar decisiones inminentes pesaba como una losa. Los hombres encapuchados avanzaron, armados y decididos. El pánico aumentó en la plaza y el ruido de la multitud retumbaba como un mar agitado. ¡Corran! Alguien gritó y de repente el caos se desató de nuevo. Valentina, mirando fijamente a Alejandro, dio un paso hacia él. Si no me detienen, todo terminará. No quiero que caigas en esto, Alejandro. Las palabras eran un ancla y un pedido, y su corazón latía desbocado ante la posibilidad de perderla. Entonces, entre la confusión, un grupo de hombres armados apareció. Todos al suelo, esto es un asalto, gritó uno de ellos. El miedo paralizó a la multitud. Pero Alejandro no podía dejar que la llevaran. Valentina, ven aquí, gritó una vez más. Los hombres comenzaron a dispersar a todos, sacando a la fuerza a aquellos que intentaban defenderse. ¿Por qué no podemos salir de esto?, se preguntó Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero, enfrentado al peligro, también sintió una chispa de determinación. Valentina, esta es nuestra oportunidad, gritó, mientras un rayo de luz brilló en medio de la oscuridad. Ella lo miró una vez más, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y esperanza. ¿Confías en mí?, preguntó. Siempre, respondió él, y en ese instante ambos supieron que tenían que luchar juntos, dejar atrás las sombras que los rodeaban y enfrentar su destino. Con un empuje, Valentina se lanzó hacia Alejandro y juntos comenzaron a correr. A medida que la multitud se dispersaba, rantando su camino a la libertad, el eco de su pasado resonaba tras ellos. No podían dejar que los secretos los definieran. ¿Y si todo esto es solo el principio?, murmuró Valentina entre risas nerviosas y lágrimas. Tal vez siempre estuve destinada a esto. Lo sé, pero este momento, Valentina, es nuestro, respondió Alejandro mientras escapaban hacia la oscuridad, el futuro incierto pero lleno de posibilidades. La plaza quedó atrás, pero no podía sacudir la sensación de que esto era solo un comienzo turbulento. Sobre ellos, el cielo se oscurecía y las estrellas empezaban a brillar, como si el destino les ofreciera una nueva oportunidad para escribir su historia. ¿Quiénes eran realmente cuando las luces se apagaban? Afuera, el mundo los esperaba y estaban listos para descubrir su verdad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan disfrutar de este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu opinión importa. Y recuerda, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ahora.